Hola y bienvenidas a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para comenzar, vamos a enfrentar la espalda y el delantero por el derecho de la tela y coser y overloquear los hombros. Luego abrimos la prenda y ubicamos los piquetes de los extremos de la sisa y la costura del hombro. Para después, enfrentando los derechos, alinear la costura del hombro con el punto medio de la manga y los extremos de la sisa con los de la manga. Sostener con alfileres para coser y overloquear. Ahora, enfrentar el derecho del delantero y la espalda y alinear los extremos del cuerpo, la manga y la costura. Para coser y overloquear ambos laterales. Para armar el cuello, doblarlo al medio, enfrentando su derecho y coser el costado. A continuación, doblarlo nuevamente, pero esta vez enfrentando al revés de la tela. Dividir su contorno en 4 partes iguales y marcar estos puntos con alfileres. Repetir este paso con el escote de la remera para obtener 4 segmentos de la misma medida. Para unir el cuello al escote, enfrentamos los derechos de ambas partes y también alineamos los alfileres de cada una para poder coser y overloquear. El contorno del cuello es más chico que el del escote, por lo que cuando cosemos debemos estirar y acomodar cada segmento del cuello para que coincida con el del escote.
Para hacer el ruedo de las mangas, doblar el borde 1,5 centímetros hacia el revés y sostener con alfileres, para luego hacer el pespunte con máquina tapa costura o aguja doble en máquina recta. Al coser, debemos controlar que el borde en el interior de la prenda quede sostenido entre la costura de ambas agujas. Por último, repetimos estos pasos para hacer el ruedo de la remera.